Esta tarde calurosa y de fútbol se agradece mucho que vengan a las actividades de la Casa de América, que ya saben que es su casa. Yo soy Fernando Fernández Ares, el director de programación, y como siempre les doy la bienvenida. Hoy tenemos, bueno, la inauguración de lo que hemos llamado Encuentro con Ariel Roter. Estoy aquí con el cineasta argentino Ariel Roter. Muchas gracias por venir a la Casa de América a acompañarnos, y tenemos 3 actividades con él, 2 películas, y hoy bueno, dentro de nuestro ciclo Construcción de Construcción, en el cual le pedimos a cineastas que nos cuenten todo su proceso creativo, cómo empiezan a construir una película, cómo la terminan, desde la primera idea hasta el producto terminado. Estas clases magistrales, ¿no?, que este año hemos celebrado ya unas cuantas, con Lucrecia Martel, también argentina, Mercedes Moncada, nicaragüense, y un par de ellas más que ahora mismo no me acuerdo. Él es el primer cineasta hombre, por cierto, que viene este año, porque nos estamos centrando mucho en cineastas mujeres en esta edición del Construcción de Construcción. Y después de su presentación vamos a ver, que se llama, por cierto, Un camino azaroso e intuitivo hacia un cine imperfecto, las películas incompletas. Es un título realmente precioso. Vamos a ver la película después, El Otro, una película que obtuvo el Gran Premio del Jurado en el Festival de Berlín en el año 2007. Y pasado mañana, y ya es la siguiente actividad que tenemos con él, tenemos aquí el estreno absoluto en España especial de su película La luz incidente, su película más reciente, que luego, a partir del día siguiente, el miércoles, la entrada es libre, así que ya lo saben ustedes, a partir del jueves ya entra a formar parte de nuestra programación y por tanto es de pago. Es decir, que si quieren verla gratuitamente están todos invitados el miércoles. Aprovecho y yo meto mi cuña publicitaria, como hago absolutamente siempre, sobre la Casa de América. Ya saben que tenemos un montón de actividades de todo tipo, de literatura, de historia, política, economía, exposiciones. Tenemos las exposiciones de Foto España ahora mismo y muchas de cine. Por cierto, el próximo jueves celebramos aquí el jueves por la tarde un taller de montaje que dirige el montador y editor cubano-canadiense Ricardo Acosta. Todavía quedan algunas plazas, cuesta 20 euros, son 3 horas de taller. Quien esté interesado se puede poner en contacto con nosotros y a través de la página web también, y se puede inscribir. Pero ahora les dejo con Ariel Roter. Muchas gracias de nuevo por estar y muchísimas gracias a todos por venir. ¿Este quedó activo? Sí. Ay, perdona. Bueno, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este inicio. A veces cuesta entender lo valioso que es para nosotros, los cineastas, que nuestras películas se estrenen en una sala, en otro país, que te inviten a presentarla, que inviten también a pasarse a alguna otra película anterior, como para poder tener un panorama un poco más completo de la obra de alguien, y todo eso en un marco de mucho cariño y de un acompañamiento muy hermoso, desde la propuesta a tener esta charla, el hecho de prestarle tanta atención a los detalles técnicos. Estoy muy agradecido a Casa de América por invitarme a formar parte de esta familia, y en especial a la programadora de la parte de cine, y Teresa Toledo. Y bueno, gracias por estar aquí y no estar viendo el bar
la repetición de la jugada, a ver si fue o no penal. Un poco en este convite que me han hecho a participar de este ciclo de construcción, la idea era un poco conversar con ustedes sobre, me han pedido como, bueno, de qué iría el coloquio. Y la verdad es que el cine tiene así una cantidad de aristas muy grandes desde donde poder enfocar una charla, pero a mí me interesó plantearla desde un lugar en el cual yo también, siendo cineasta, mantengo mis intuiciones y mis preferencias como un espectador de las películas que a mí me gusta ver. Entonces, en definitiva, la charla de hoy tenía ganas de que, si bien vamos a hacer un recorrido sobre el proceso creativo, el punto de llegada es de algún modo cuál es el rol del espectador frente a un hecho cinematográfico. Ahora voy a tomar asiento. Muy bien. De algún modo, como cineasta, siento que uno termina haciendo las películas que quisiera ver. Trata de llevar adelante un cine que a uno mismo como espectador le dé placer asistir. Entonces, eso me ha llevado muchas veces a pensar, bueno, ¿cuál es el cine que a mí me gusta ver? Y muchas veces se piensa cuando se va a hacer una película, si la película logrará comunicarse con el espectador de una manera efectiva, si esa película va a ser entendida, si esa película va a ser bien interpretada. Y a mí personalmente, y lo decía ahí un poco en el texto introductorio, como espectador, yo adoro las películas incompletas, las películas que necesitan de mi participación como espectador para terminar de darle un sentido y para terminar de completarlas. Por el contrario, las películas inequívocas donde uno puede ya de entrada ir asomando, intuyendo qué es lo que va a pasar, cómo se van a suceder los acontecimientos, o cuyo desarrollo no tiene una trama ambigua, me resultan aburridísimas. Son películas en las cuales siento que mi capacidad como espectador está siendo menospreciada. En definitiva, entiendo que el cine, en tanto espectador, debe dársele a la persona que ve la película, tomar en cuenta su capacidad emocional, sensorial, y poder tener dentro de la propuesta que uno hace la posibilidad de que esa persona que está viendo la película haga las conjeturas que crea acerca de la película que se está viendo. Es decir, si hago una película que es inequívocamente clara y certera en su propuesta, de algún modo esa capacidad interpretativa o ese lugar de conjeturación que puede tener un espectador al mirarla se achica, se aplana y se empequeñece. Por el contrario, una película que permita tener interpretaciones sobre lo que ahí está sucediendo va a ser infinitamente más rica porque habrá tantas lecturas como espectadores posibles.
En definitiva, eso me llevó a mí como cineasta a tratar de hacer un cine que dé espacio a que haya una participación activa del espectador. Por supuesto, esto no es algo que uno se propone de antemano, sino que intuitivamente o de algún modo va tomando decisiones para que el relato que uno va organizando tenga estas sinuosidades o estas imperfecciones que permitan que vayan apareciendo las conjeturas personales. Porque en definitiva, quizás en las películas que yo hago hay un único tema que es qué está sucediendo, qué batallas se están librando en el corazón y en el sentir de mi protagonista. Las dos películas que componen este ciclo, la primera El Otro, que es una película de 2007-2008, y esta segunda, La Luz Incidente, son dos películas con un protagonista muy fuerte, un protagonista absoluto. En el caso del Otro es Julio Chávez, en el caso de La Luz Incidente es Erika Rivas, y de algún modo la película, más allá de las circunstancias en las cuales se desarrolla, plantean esa inquietud, es qué está pasando dentro de ellos. De algún modo, como cineasta, yo entiendo que para que esa propuesta la propuesta de la película, que es que ustedes logren conjeturar y hacer sus propias deducciones sobre qué está pasando en el interior de ese protagonista, me lleva a mí como cineasta a toda una serie de decisiones desde los aspectos formales de la película, a intentar por todos los medios no distraerlos innecesariamente de lo que es para mí el viaje que la película propone. Si mi objetivo como cineasta es que ustedes conjeturen qué está pasando en el interior de este protagonista, yo debo, por lo tanto, proveer de los canales y los medios que yo considero ideales para que exista ese espacio de ver la película y que haya un tiempo para que ustedes se hagan esa pregunta, volver a conectar con la película y ver cómo de a poco ese sentir, el sentir de ese protagonista se les va haciendo carne a ustedes, en el mejor de los casos, por supuesto. Pues bien, siendo eso un poco el marco, el periplo que yo creo que estas películas proponen, me gustaría revisar el proceso de hacer una película teniendo en cuenta este objetivo final, ¿sí? Básicamente es un recorrido breve sobre el proceso cinematográfico, que de algún modo lo que entiendo más honesto de mi parte es poder compartirles parte de mi proceso de trabajo, como para que se entienda también un poco más esto que de algún modo planteaba en la presentación de la charla, que es siempre se tiene la idea, ¿no?, de un director que como una persona que está como en el dominio absoluto de todos los elementos que están en juego dentro de un relato cinematográfico. Dicho malamente, es muy común escuchar que la gente dice, ay, sabe exactamente lo que quiere en cada momento, y como si los directores fueran personas que de un nivel de precisión absoluta sobre todos los aspectos, y hay muchos que creen que sí lo son, y hay muchos que lo son de hecho,
pero de algún modo ya veremos a partir de esta revisión del proceso cómo yo siento que de algún modo, lejos de saber todo aquello que queremos, nuestro proceso de trabajo es ante todo como un proceso muy intuitivo, alejado de las certezas y llevados adelante por un elemento rector que es qué le dio origen a este proyecto. Y es el único lugar de certeza, digamos, donde uno trata de conectarse una y otra vez en las distintas etapas de un proceso de realización de una película, que toma muchos años, por cierto, como lugar de contacto emocional con aquello que nos llevó a iniciar este viaje. Así entonces, esta charla va a tener una pequeña estructura dividida en 6 núcleos. Uno, al que llamé la búsqueda de un método. 2, un proceso de escritura. 3, el proceso de casting y ensayos. 4, el rodaje. 5, el montaje. Y 6, a donde un poco había empezado, que es el rol del espectador. Quizás uno de los tesoros más grandes al que un cineasta puede aspirar es al de alguna vez lograr encontrar un método de trabajo. Dentro de un sinfín de posibilidades de abordar un proyecto, lo que más quiere, no solo un cineasta, ¿no?, pero cualquier artista, es encontrar un método de trabajo que le resulte funcional, útil a uno mismo. Hay métodos de trabajo que se nos enseñan, que se nos proponen desde las academias de cine, los institutos, de las universidades y demás. Sin embargo, después en la práctica está en uno ir encontrando qué le funciona, y así como a alguien le puede resultar de una riqueza o de una utilidad saber perfectamente, digamos, de antemano todo lo que va a suceder en su película, hay otros que, como en mi caso, necesitamos especialmente no saberlo. Cuando somos estudiantes, por esta dualidad que no es tal, pero que está dentro del universo del cine, que es a la vez un arte y una industria, y por industria se entiende que hay todo un mecanismo de realización que es costoso y que por lo tanto debe ser extremadamente planificado para poder llevarse a cabo de una manera concreta y sin sobresaltos, casi como que el rodaje ya no es el espacio de experimentación, sino que ahí hay que llegar con las cosas muy claras, los planos muy determinados de cómo van a ser las cosas, porque ahí es como el taxímetro que está en marcha y no para, entonces uno tiene que ir muy a los bifes y ser muy concreto en aquello que sí, y no es lugar de empezar a dudar de puestas de cámara ni de puestas de actores y demás. Hay que hacerlo a por ello, ¿no? Y eso lleva a un mecanismo que entiendo es muy peligroso y muy dañino para el cine. Por un lado, se parte siempre en las enseñanzas clásicas, digamos, tradicionales de nuestras facultades de enseñanza de guión, se nos dice que primero hay que tener una idea, que es una sinopsis, que es una idea de lo que sale a la película. Luego se va a empezar a desarrollar esa idea hacia algo que será una escaleta
Una escaleta es una pequeña síntesis de qué irá pasando en cada una de las escenas, sin desarrollarse las escenas en sí mismas. Hay una escaleta. Luego esas escenas se escribirán, se dialogarán y finalmente tendremos la primera versión del guión. Sin embargo, hay un elemento en el que vale la pena detenerse, que es la certeza de antemano que hay que tener sobre todo aquello que va a suceder en la película. Si yo tengo que poder determinar de antemano todo aquello que será parte de la película, desde su primera escena hasta la última, partimos casi de una materia que está determinada de antemano, que está casi muerta, porque no tiene la posibilidad de ir inventándose o reinventándose en tanto el relato avanza. Hace muchos años, no tantos, tuve la maravillosa posibilidad de asistir a una charla como esta, salvo que quienes la daban eran los hermanos Dardenne. Y fue uno de los aprendizajes más hermosos que tuve como cineasta, porque estos dos hombres, luego de una trayectoria impresionante y una filmografía que considero sensacional, habían, llegando a los 70 años, exponían estar felices por sentir que finalmente habían encontrado un método de trabajo. Y fue tan revelador, de algún modo para mí, escuchar a estos dos monstruos explicar cómo, con todas las posibilidades de producción que se les ofrece a ellos por ser quienes son, cómo se deshacían de todo aquello que esa producción o esa facilidad de producción les proveía, como el hecho de tener un montón de equipamientos y disponer de altísimos cachets para contratar a quien quieran como actores y demás, como ellos habían elegido utilizar los recursos que tenían y en qué sentido y a favor de qué. Y esa charla me llevó a pensar mucho sobre los procesos creativos propios y de cómo en realidad, casi como un sinceramiento de decir, bueno, yo tengo que encontrar algo que me funcione a mí, no porque le funcione a los Dardenne me va a funcionar a mí. Le tomé algunas cosas prestadas porque realmente están muy buenas, pero bueno, hay ciertas cosas que, por decir un ejemplo, en el cine son lujos carísimos, que es, por ejemplo, filmar en continuidad. ¿Qué significa? No seguir el orden de rodaje de acuerdo, agrupado por locaciones, ¿no? Que filmo todo lo que hay para filmar en este edificio, y luego me voy a otro edificio, y entonces en este edificio filmo la escena 1, la 8, la 23, la 45 y la 70. Todo desconectado. Bueno, ellos utilizaban, por ejemplo, sus recursos para filmar en continuidad, primero la escena 1, luego la escena 2, luego la 3, la 4, la 5, la 6, aunque eso haga tener que entrar y salir de las locaciones muchas veces y demás. Da para toda una charla, solo esa charla de los Dardenne, que fue para mí muy, muy reveladora, pero me llevó a tratar de encontrar en mis propios elementos y en mis propios materiales, y sobre todo con mis limitaciones, tratar de encontrar un método de trabajo. Y entonces esto sucedió entre mi película anterior, El Otro, y La Luz Incidente. Entre una película y otra
yo siento que si bien las películas tienen como un vínculo formal y básicamente tienen este núcleo central que es, podríamos decir, un protagonista en trance, un protagonista al cual en el mejor de los casos nos preguntaremos qué le está sucediendo y empatizaremos con su búsqueda y con sus necesidades y sus angustias y sus miedos. De algún modo, entre esa película y esta última, ha habido, bueno, es la vida misma, ¿no? Han pasado 8 años y uno sigue tratando de formarse y de encontrar un método de trabajo. Me llevó a replantearme mucho la concepción que yo traía sobre cómo construir una historia, cómo construir un guión, cómo partir de esa idea de que lo sé todo de antemano a creo que no sé nada, pero me dejo guiar un poco por una pertenencia que yo sentía para con los materiales con los que estaba tratando. En definitiva, La luz incidente, que es la película que se va a estrenar aquí, es una película que está inspirada en una serie de eventos familiares que tuvieron lugar antes de que yo naciera. Esos eventos de algún modo conforman la familia en la cual yo llego y conforma esa familia de una manera particular. Todo aquello que forma parte de la película siento que tiene como un origen en mi primera infancia y en todo un universo de conjeturas que yo tenía de niño acerca de cómo y por qué esa familia se conformó de ese modo. Sin embargo, esa cercanía y esa pertenencia para con los materiales que ahí estaban en juego traía un escollo difícil de salvar, que era la imposibilidad de tener una mirada lúcida, distanciada y una cierta perspectiva respecto de lo que ahí se estaba contando. Y eso me llevó a dejarme de algún modo aventurar en un camino más azaroso acerca de la construcción de este guión. Por decirlo de algún modo más sintético, el hecho de conocer tanto el resultado de lo que fue aquel momento de confusión que a mí me interesaba retratar, me llevó a la necesidad de distanciarme de ese material, a jugar con a utilizar ese material de un modo lúdico para poder entrar de vuelta en él un poco más libre de ataduras y tratar de ver si podía reconocer dentro de esos propios materiales las propias necesidades dramáticas del relato y no aquello que me resonaba a mí por mi pertenencia íntima y familiar. En definitiva, la escritura. Estaba dicho que mencioné recién sobre cómo se nos suele enseñar el estudio del guión. Y en mi caso, para esta película me propuse un modo absolutamente distinto. Siendo el universo de pertenencia, el universo o la red de contención, digamos, de la propia estructura familiar en la cual yo pensaba arrojarme, era tal esa pertenencia que yo intentaba escaparme de la ilustración
de lo que podía llegar a entenderse como una biopic familiar o algo así, que nada estaba más lejos de mi intención que hacerlo. Entonces eso me llevó a indagar en distintos procesos de escritura. Lo que me encontré haciendo fue, de algún modo, tomar ejercicios de escritura de una manera bastante entretenida y divertida, por cierto. Estuve haciendo como también unos cursos de dramaturgia donde se me enseñó como un pequeño método casi de jugar, donde donde yo tomaba, por ejemplo, de un libro cualquiera al azar 10 frases o 10 oraciones, las escribía. De esas 10 oraciones tomadas al azar, tomaba una, de esa línea generaba una línea de acción y reacción. De esa partitura de acción y reacción tomaba un nombre, también al azar, lo dotaba de un espacio físico donde esa acción podía suceder, y así fui escribiendo escenas, que eran cientos de escenas, donde yo no intentaba nunca que pertenezcan a mi película. Yo simplemente dejaba que esas escenas sucedan. Y el propio universo en el cual yo estaba inmerso, de la película que yo sí estaba queriendo hacer, inevitablemente todas las escenas iban hacia esa fuente y hacia ese universo de pertenencia. Entonces intentaba entrar por la ventana o por la puerta de atrás a escenas que, si me metía, por ejemplo, diciendo Luisa, que es el nombre de la protagonista, que es un personaje que está inspirado en mi madre, imagínense el nivel de ligazón que había con eso, me encontré como todo el tiempo generando distintos tipos de ejercicios azarosos para intentar salirme de ese universo tan conocido y ver si me llevaban finalmente a destino. Así se fue conformando, por otro lado, como un cuerpo de relato de escenas sueltas, no ligadas necesariamente una con otras, lo cual suponía también de antemano un primer diseño de montaje de la película. Porque en una película donde, por ejemplo, tenemos escena 1, el hombre se levanta, escena 2, entra al baño, se lava la cara, escena 3, baja la escalera, escena 4, se sube el auto, escena 5, llega a la oficina, su secretaria le avisa, lo llamó su madre. Bien, todas esas 6 escenas están encadenadas entre sí, se llaman transiciones, y en definitiva, el hecho de ir escribiendo islotes, el ir escribiendo escenas autoportantes que tenían que tener en sí mismas como la particularidad de sostenerse dramáticamente y estructuralmente en sí mismas, ya va diseñando un estilo de montaje que la película tendría. Escenas que en sí mismas encierran un universo, pero que de unas a otras proponen un montaje que avanza elípticamente hacia adelante de una manera como muy marcada y efectiva. Cuando se trabaja con materiales tan cercanos, cuando los elementos que se van a contar están inspirados en hechos íntimos, como en mi caso es en todas mis películas, parto de elementos personales, centrales, estructurales, porque de algún modo el tiempo que me lleva a hacer una película, que son 5, 6, 7 años, solo los puedo sostener si parto de
de elementos que estén en juego que me sean a mí centrales y estructurales a mi sentir y a mi... que tengan el motor suficiente para sostener mi interés en esos materiales a lo largo de todo el proceso. Por oposición, digamos, no hago un cine de ideas donde, mirá, se me ocurre tal cosa, entonces pasa tal esto, y yo no sé nada de eso, no sé hacer eso. Yo indago en materiales que a mí no me dejan dormir. Hago un cine que tiene que ver con mis necesidades y mis fantasmas. Intento hacer películas para tratar de algún modo de hacer las paces con esos fantasmas, ¿no? Entonces, siempre estoy trabajando con materiales que son muy íntimos y muy cercanos, y necesito tener a su vez, paradójicamente, ese motor de interés, pero a la vez tomar distancia para poder usar esos materiales de una manera medianamente libre. Entonces, la forma esa de saber de antemano todo lo que va a pasar es algo que a mí personalmente no me sirve, no me resulta un desafío, porque es como si fuera llenando casilleros. Ahora tengo que hacer que esto pase para llegar a tal lado. Cuando uno va escribiendo, de algún modo, al ir escribiendo las escenas, las va habitando, las va actuando, le va encontrando la voz a los protagonistas. Es imposible escribir un diálogo si uno no se imagina que ese personaje pueda decirlo. Entonces, de algún modo, uno ya va, a medida que va escribiendo la película, se le va apareciendo y se le va construyendo como un universo sobre cómo habla, cómo siente esa persona. Y luego llega el momento de decir, bueno, ¿quién le va a dar cuerpo a este personaje? Que vendría a ser como una etapa de casting o una etapa de búsqueda de actores. Paradójicamente, en estas dos películas, El Otro y La Luz Incidente, yo escribí ya pensando en quiénes serían los actores. Sin conocerlos personalmente, sin haber nunca hablado con ellos previamente, yo intuí que Julio Chávez debía ser el protagonista del Otro y Erika Rivas la de La Luz Incidente. En ambos casos, antes de animarme a hablar con ellos, fueron 3 años de escritura y padecimiento de solo pensar qué hago si me dice que no, porque yo escribí pensando en ello. Entonces, también visto retrospectivamente, me doy cuenta que he elegido 2 actores de fuertísimo carácter, 2 actores que considero tienen el espesor suficiente para sostener una cámara que indague en ellos durante 2 horas, una hora y media, sin que tengan ellos la necesidad de revelar expresivamente qué les está sucediendo o no revelarlo cabalmente. Es muy difícil para un actor que no esté bien plantado resistir a la tentación de explicar qué le está pasando, cuál es el mundo que se le está proponiendo habitar, como si hubiese algo, como una necesidad de comunicarse inclusive, que hace que los actores den en su gestualidad pequeñas muestras de estar conscientes de qué es lo que están haciendo, de dejar entrever o de dar pistas de qué les está pasando, y por el contrario es muy difícil que puedan sostener desde una austeridad, tener la paciencia y dejar que la sumatoria de las escenas terminen de construir eso que estamos queriendo contar. Ambos actores
tienen un fuertísimo carácter y eso no es solamente algo positivo. Hay que trabajar con ellos, hay que lidiar con ellos y tiene sus características, ¿no? Paradójicamente, las experiencias han sido como bastante disímiles con uno y con otro, pero en ambos casos han sido súper interesantes. Y en ambos casos siento que han sido como muy generosos para conmigo. Básicamente porque muchas veces en el transcurso de las escenas es como muy común que el actor quiera saber, pero quiere saber todo, ¿no? ¿Por qué hago esto y por qué no hago lo otro? ¿Y por qué esto así y por qué esto así? Necesita certezas para reafirmar su actuación y a veces uno las puede proveer y otras veces no. A veces es una intuición y solamente puede decir, no te lo puedo explicar, pero creo que es por acá. Y ahí tiene que haber como una confianza, digamos, en quien está llevando adelante la película para entregarse, ¿no? Yo recién empezaba a conocer a Julio en el otro y el segundo o tercer día de rodaje tuvimos una jornada fatal, todo salió mal, estábamos filmando en el interior en Victoria, una escena que se filmaba toda de noche, lo cual siempre crispa los nervios porque la gente no duerme y tenés que estar despierto toda la noche. Y en esta escena Julio se tomaba como una copita de Oporto. Hicimos 14 tomas y él quería tomar el Oporto y en un momento ya estaba así, picado y cansado y nada salía y yo sentía que la escena no estaba sucediendo. Y alguien se acercó en el momento como de mayor tensión y le dijo, bueno, ¿y Julio qué tal? ¿Cómo ves? ¿Cómo va saliendo? Y Julio respira profundo y le contesta, hasta que no me demuestre lo contrario, para mí Ariel es Kurosawa. ¿No? Como... O sea, la confianza, aún en el peor momento de todo, y cuando yo sentí que él estaba queriendo dejar el rodaje directamente, fue como un respaldo así absoluto, es decir, yo confío en él porque lo que estoy viendo está sucediendo, ¿no? Bueno, siempre es un proceso bastante particular a la hora de elegir el elenco, y muchas veces en estos casos los protagonistas yo los tenía como pensados de antemano, pero no así quienes lo acompañan. Y en el caso de La Luz Incidente se da como, de algún modo van a ver que todo lo que intento contarles va hacia esta idea de que no necesariamente todo de antemano se puede establecer y que hay un camino que es bastante sinuoso y azaroso en el proceso creativo que de algún modo creo que lo convierte en algo interesante, más interesante, ¿no? Y en algo no tan planificable. En La Luz Incidente, la protagonista central, Erika Rivas, su personaje está inspirado libremente en la figura de mi madre. Y hay un candidato que es la persona que le va a proponer a ella reconstruir la familia que se ha quebrado, que está inspirado en la figura de mi padre. Por supuesto, ambas cosas eran una mala idea, ¿no? O sea, ningún trabajo es demasiado
prometedor cuando se parte de referencias tan fuertes, tan cercanas y con tantos anclajes. Entonces era, bueno, ¿cómo librarme de algún modo de esas cosas? Decidí de antemano que la película giraría en torno a la figura de ella y no a la de él, con lo cual ya el 50% me lo quitaba encima. Ya mi padre no. Vamos a dedicarme un poco a mi madre. Ya me había metido con la figura de mi padre en el otro, ya había tenido suficiente y de algún modo decidí que aquí giraría sobre la figura materna, femenina. Buscando quién sería el candidato y por oposición a quién era la persona de referencia, que era mi padre, que era un hombre gordo, pelado, bastante loco personaje, dije, voy a buscar un buen mozo, alto, flaco, elegante, que sea un inevitable gran candidato para esta mujer. Y empecé a buscar qué actor podría hacerlo y ninguno me gustaba. Tuve el acompañamiento de una directora de casting excelente que me ayudó muchísimo y varias veces me insistió en que vea a Marcelo Subioto, que es un actor que yo había visto, que me gustaba, pero que de ninguna manera tenía el physique du rôle y no era lo que yo estaba pensando. Entonces dije, como no disfruto mucho del proceso de casting, porque en definitiva no hago un casting, sino que me encuentro a hablar con la persona, tratando de intuir si en esa conversación encuentro al personaje que estoy buscando. Eso lleva a un montón de encuentros y charlas de café o ir a almorzar y hablar con esa persona. Y me negaba una y otra vez, no, Marcelo, hasta que no aparecía. En mi imaginario tenía que ser como un John Cassavetes, un alto, flaco así, buen mozo y encima buen actor, y con esa locura que tenía, pero esa locura así como muy de gentleman. Cuestión que finalmente me encuentro con Marcelo Subioto, quien es el coprotagonista de la película, y me aparece un gordo pelado, absolutamente chueco, pero con una chuequera invertida que no sé cómo se llama, tiene un nombre técnico, que hace que caminan casi como pingüinos y realmente las piernas pareciera que se le van cruzando mientras camina. Y quedé tan impresionado, dije, pues este hombre se va a autolesionar antes de llegar a la sala de casting. Y él usa como un pelo largo, y yo ya le había avisado, mira que tiene que ser elegante, es una película de época, yo quiero que se lo vea como un dandy. Y este hombre llegó con el pelo corto, así, un saco que evidentemente no era de él, y haciendo un esfuerzo enorme por caminar derecho. Y me puse, nos saludamos así y le digo, perdón, hay algo en la forma de caminar que me llama mucho la atención. En la película hay 2 escenas de baile. ¿Vos creés que podrías bailar? Porque sí, me dice, soy un gran bailarín. Bueno, le dije, entonces bailemos. Entonces pusimos una música y le pedí a la persona con la cual estaba haciendo el casting, María Laura Berch, si podía bailar con él. Era un tema de Frank Sinatra. Y fue tan espectacular lo que hizo ese hombre, porque realmente no solo no era bailarín, sino que no tenía la menor idea. Y estuvo 3 veces a punto de fracturarla a María Laura, que no sé cómo explicar, pero fue un momento en el cual todos mis planes se desmoronaron. Lo senté a él, le dije,
perdóname, olvídate de todo lo que leíste, ya le habíamos mandado un libro, y le empecé a contar cómo era el personaje en el cual estaba basado su rol. Le pedí una semana para reescribir todo el personaje en función de mientras le contaba veía que su rostro se iba transformando y diciendo, es espectacular eso que me estás contando, mucho mejor de lo que leí. Y entonces a partir de esta aparición azarosa, fortuita, a la cual me fui negando sistemáticamente durante el proceso de casting, aparece en toda su dimensión el personaje que yo había intentado no meterme con. Y la película, eso siempre lo tuvo, era la fuerza rectora de la película era el personaje masculino. Termina siendo la energía de la película pasa por ese personaje masculino que se lleva puesto a Erika Rivas, y quería mostrarles una escena y para hablar un poquitito luego ya de el azar también en el rodaje. Así estamos, tenemos de todo. Me pongo de costado. Olvida. Acá, en este lugar, salí subcampeón juvenil de lucha grecorromana. Lucha grecorromana. Sí, lucha grecorromana. Acá estaba toda la gente de Capital, ahí la gente de Rosario y acá Tucumán, era un campeonato interprovincial. Primero peleé con Rosario y en esa lucha me sacaron el hombro del lugar. Así que me agarró un médico muy bueno que trabajaba con nosotros y bueno, me lo acomodó. Yo quise salir a hacer la segunda pelea, la hice con Tucumán y ahí perdí. Por eso salí subcampeón. Qué increíble. Todos gritando mi nombre. 14 años y no subcampeón. Mis hijos estaban allá. Porque acá iban los familiares. ¿Vos conocés algo de lucha grecorromana? No mucho. Una que se usa una malla entereza, ¿no? Sí, una malla entereza. Que me quedaba muy bien. Hay que observar bien al contrincante, mirarlo bien. Porque hay que medirlo. En cuanto se distrae, entrar ahí. Ese hueco que... Y ahí lo bajás. Y ahí te tiras y ¡pah! Cae de espalda y se cuenta 3
Y ahí se gana. Si yo hubiera sido un luchador polaco, por ejemplo, hubiera ganado este campeonato. Me hubiera encantado. Los polacos son buenos. Lucha greco-romana. Esta escena no existía en el guión. Un guión que se estuvo escribiendo y reescribiendo durante 5 años. Y sucedió que yendo a ver una locación donde íbamos a filmar una escena, la escena que viene justo anterior, o otra escena donde ella va a la oficina de su marido muerto a retirar como sus pertenencias. Esa oficina íbamos a ver un cuarto piso del mercado central, que es el lugar donde se venden frutas y verduras, digamos, donde vienen del interior y se distribuyen cerca de la capital federal en Buenos Aires. Íbamos a ver unas oficinas que quedaron ahí, como la película es de época, se buscaban espacios que tengan bueno, esa característica de no haber sido reformados y demás. Y mientras esperábamos para que venga la persona que nos llevaba a ver la oficina en sí y el pasillo donde estaba esa oficina, vi que había unas puertas en las cuales me asomé y veía todo negro y pregunté, ¿qué es este lugar? Y me dijeron, no, esto es un anfiteatro que hay acá y no se usa, lo construyó Perón para hacer peleas de box. Y digo, ¿y se puede ver? No, me dice, no, está en desuso este lugar, no. Préndeme la luz, le digo a uno de los encargados de ahí de mantenimiento. Y el momento en el que prende la luz veo eso que se ve, que es... y aparece ese espacio que parece casi soviético en el medio de un lugar que nada que ver. Y inmediatamente le digo al productor que estaba con nosotros, le digo, vamos a filmar algo acá. Y me dice, no, ¿qué vamos a filmar algo acá? Si tenemos que bajar días de rodaje, que no sé qué, que no cuándo, que cómo. Le dije, no importa, yo bajo algo de otro lado, pero acá tenemos que hacer algo. Bueno, pero qué, no sé, déjame pensar, pero vamos a hacer algo. Cuestión que la aparición de golpe de un espacio que no estaba previsto, que no estaba dentro del universo de conocimientos de los lugares que yo intuía pertenecían a esta película, irrumpe de una manera azarosa y de antemano tengo la intuición de que tengo que hacer algo con esto, no sé qué, pero fue tan fuerte el impacto que eso me generó que acá yo quiero hacer algo. Paradójicamente, si luego ven la película, esta escena pasó a ser una escena central en lo que es el relato, porque si bien lo que está contando ahí es como un pasado remoto de él y demás, es básicamente quizás la única escena donde intuimos que quizás esta relación puede funcionar, donde hay algo, hay una química que dice, más allá de lo que están hablando, de que esto puede llegar a funcionar. La luz incidente cuenta el inicio de una relación sentimental entre estas dos personas que se da a destiempo completamente.
y es una relación que de entrada tenemos como una intuición de que está condenada a fracasar. Sin embargo, esta escena azarosa y fortuita es, en el recorrido de la película, una escena que yo intuyo o encuentro como estructural en la posibilidad, en lo que le da sustento a la idea de que sí, esto puede pasar. Luego el texto que está en esta escena es... hay dos escenas de la película que no están dialogadas como estaban en el guión, digamos. Una es esta, donde hubo un pequeño espacio a la improvisación, y otra más donde él finalmente es presentado a las dos hijas de Erika, de Erika Rivas. Tiene dos niñas muy pequeñas. El candidato está desesperado por entrarle en gracia a estas chicas, y hay una escena donde él se presenta y toma una guitarra y también improvisa parte de una canción. El resto estaba todo escrito, súper corregido y demás. Y el mismo texto que tiene esta escena, Marcelo, el actor, me dice, bueno, ¿y qué hago acá? Yo de lucha grecorromana no sé nada, sinceramente lo único que sé es que usan dos mallitas, una roja y una azul. Le dije, yo hice lucha grecorromana de chico, y me pasó que en mi primer competencia me sacaron el hombro del lugar y le cuento lo que me pasó. Le digo, quizás le podría haber pasado eso. Perfecto, me dice. Entonces, bueno, a partir también de lo que el espacio proponía, porque era, bueno, ¿y qué hice yo acá? Di una charla, canté, gané un concurso de ajedrez, y yo sentí que tenía que ser un elemento singular y atípico, y se me ocurrió ese porque era algo que bueno, de algún modo pertenecía a mi universo de conocimientos. Tengo todavía el manualcito del reglamento, digamos. De algún modo, la película, los procesos de hacer una película nos van llevando todo el tiempo a encontrarnos con situaciones vinculadas con el azar. Cuando llega el momento de filmar, muchas veces se da esta circunstancia de, bueno, tenemos un plan de rodaje que dice que hay que empezar a las 9 y una cantidad de escenas a filmar y una cantidad de cosas a lograr en esa jornada, que hace que uno tenga que ser realmente como muy certero, porque hay una maquinaria, porque la hora extra sale un montón de dinero, y porque en definitiva hay que llevar un proceso a lo largo de 5 o 6 semanas, en el mejor de los casos, que hace que también uno tenga que cuidar, por decir algo, el ánimo del equipo, el cansancio del equipo, y saber hasta dónde se puede tirar y hasta dónde pedir un poco más y dónde es el momento de aflojar. Cuando llega el momento del rodaje y estamos rodeados de 40 personas que te están mirando y diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿Dónde va la cámara? ¿Qué pasa acá? Los actores pidiendo como la puesta en escena y demás. Frente a esa situación que en alguna película anterior la viví con mucha angustia, sinceramente, y como un momento de exigencia muy grande, donde tenía que dar respuesta a todo. Para esta película descubrí como una palabra maravillosa, una expresión maravillosa, que es no sé. Déjame ver. Y entonces, ante esas palabras mágicas, la gente ya pierde por lo menos la expectativa de una certeza. Y te dejan
indagar y bucear 15 minutos, no más, porque luego necesitan esa certeza. Pero esos minutos que tenés te permiten de algún modo hacer una pasada de la escena sin... Bueno, lo que hago básicamente es pedir que me dejen el set libre, quedarme con los actores, ver, pasar la escena, pasar la letra de una manera orgánica, ver cómo sus cuerpos se acomodan a ese espacio y a esos sillones, dónde se sienten cómodos, dónde tiene, por ahí el guión dice, se sienta y prende la luz, y tú le decís que se siente acá y el switch de la luz está a 1,5 metros, entonces no es algo que pueda hacer, por ahí tiene que hacer una cosa primera y otra antes. Encontrar un poco la puesta en escena antes de poder darle a todos las certezas de dónde va la luz, de dónde va la cámara y demás. Un equipo de filmación es un grupo maravilloso de colaboradores a los que querés matar durante gran parte de la jornada. Estás escuchando, así aunque no quieras, que viste el partido, que no fue penal, y te transmite una soledad tan abismal el hecho de inclusive en cosas mucho más trascendentales, ¿no? Como mi hija de anoche tenía fiebre o no sabes lo que pasó. Entonces yo yo le pido al equipo antes de empezar que me regalen silencio, que yo necesito ese silencio para poder encontrar la escena, que usen sus celulares cuando yo no los vea, que los tengan apagados y que de algún modo me permitan en escena hacer esa búsqueda que lleva 5 años de preparación, de escritura, de preproducción, de todo eso. Bueno, cuando llegue ese momento, no me corran, denme esos 15, 20 minutos hasta que yo trate de encontrar la escena y luego sí les cuento cómo será. Por supuesto que esto podría tenerse más ensayado o más preparado. Uno de todos modos va antes a la locación y trata de imaginarse los planos, pero en definitiva, como las películas que termino haciendo son películas donde lo que a mí me importa es la conexión de quien la ve con lo que le esté pasando al espectador, me encuentro cada vez haciendo como escenas más austeras, de menos puestas de cámara, a favor de tener la posibilidad de ahondar en esa escena 3, 4, 5, 6 veces hasta encontrar el tiempo interno, en vez de tener muchas puestas de cámara que hace que tenga que, en vez de tener 3, 4 horas para hacer una escena, tengo 40 minutos para hacer 5 o 6 puestas de cámara distintas para contar esa misma escena. Entonces, todo eso me lleva como a una búsqueda de austeridad y a tratar de despojar el cuadro de todo aquello que considero es irrelevante o que no es indispensable. El cine se puede entender también como de un modo aditivo, donde uno pone el cuadro y luego empieza, bueno, ahora entra el sillón, ahora pone el cuadrito, ahora la cortina, el velador, ahora entra así, así. En mi caso se da sustractivamente. Una vez que está el cuadro es, ahora saca la lámpara, ahora saca la cortina, ahora todo aquello que entiendo puede distraer, desde el peinado de la actriz al vestuario, a los extras que pasan de fondo, a todos los elementos de los cuales el cine se nutre para lograr un verosímil. De algún modo yo me encuentro intentando desactivar intuitivamente ese supuesto verosímil hacia un verosímil, por cierto, pero un verosímil que haga funcionar esa conexión que es el centro que podría decir del cine que hago o que me sale a hacer, que es la conexión entre el espectador y la protagonista o el protagonista.
Entonces me tomó esos minutos para tratar de encontrar la escena dentro de todo ese universo de cosas que están desplegadas, luces, cables, bolsas de arena, gente, sonidistas, cafés, mesas de catering, partidos de fútbol, elecciones y demás. Y es un momento que por primera vez en esta película logré que sea como un momento de una concentración extrema y dejó de importarme de algún modo exactamente cómo había salido el partido, si estaba bien o no la chiquita del sonidista, si estaban todos contentos con la comida que estaba dando el catering, si afuera hacía calor. Me olvidé de todo porque sentí que necesitaba todas mis pocas habilidades al servicio de lo que estaba sucediendo adentro del cuadro. Y la manera de reconocer si lo que estaba sucediendo en cuadro estaba bien o no, en medio de ese ruido y de esas 40 personas y de la demanda muchas veces sofocante de los actores de y estoy bien, no se me ve esto, no se me ve lo otro, no te parece que tendría que hacer así, no sé. Y todo era como una gran bola de sonido y yo sentía que estaba como en un viaje así, casi de un sexto sentido, tratando de conectarme con lo que me llevó a escribir esa escena, con si lo que ahí estaba sucediendo se conectaba con aquello que me llevó a querer hacer esa película, a querer hacer esa escena y a querer contar ese universo. Vamos a ver una escena más que quizás da un poquito cuenta de algo que me gustó en la película. Anoche soñé con tu hermano. Me daba un beso acá en el pómulo, como cuando era chiquito. Me pasaba la mano por la cara. Estaba flaquito, la carita larga. ¿Te acuerdas cuando se emborrachó? Que lo tuvimos que ir a buscar a la fiesta esa en Ramos Mejía. Caminaba todo raro. Se ajustaba la corbata. No sé, yo no tomé nada. ¿Te dije que hay una interesada en la quinta? Hay que terminar con todo eso de una vez, nena, es puro gasto. Vos no volviste más ahí, ¿no? Mejor. Es una tristeza ese lugar. Bueno, en el apagón me dijeron que tenemos que ir cerrando porque empieza el partido de España. Acá el WhatsApp Iniesta está. Bueno,
Esta escena era la escena número 11 en el guión. Sucedía luego de un proceso de tintura que le hace la hija a la madre. Y de algún modo todo, y pertenece, digamos, esta es una película que todas sus escenas estaban escritas empezaban diciendo así: 3 de la tarde, tercer piso, contrafrente, o 2 de la mañana, tercer piso, contrafrente. Todas las escenas de la película, las que suceden en la casa, sucedían o a la hora de la siesta o a la hora o en la madrugada, cuando las niñas estaban durmiendo, de algún modo. Como si la película, como una mujer con 2 niñas pequeñas, y todo el sonido y la demanda que eso tiene. Intuitivamente yo sentí que la película y el dolor que a ella le aflora y demás tendría lugar solo en aquellos momentos en los cuales hay un cierto silencio y tiene un momento para descansar, donde siente esa ausencia de una manera más cabal. Sin embargo, es la primera escena de la película en el montaje final, porque sentí que esta escena tenía como adentro, si bien de un modo bocetado, varios de los, quizás 3 de los 4 elementos centrales de esta película, y que lo hacía de una manera elíptica y que planteaba de entrada como un clima en el cual la película reflejaba de algún modo el clima de esta escena, un mood en el cual, un clima, una atmósfera en el cual la película podía suceder de una manera más orgánica. Entonces, de nuevo, en la etapa de montaje nos encontramos de nuevo reescribiendo aquel material del cual reescribimos y reescribimos infinidad de veces, que se vio alterado por el proceso de casting, que se vio alterado por la búsqueda de locaciones, que se vio alterado por el rodaje y por lo que sucedía o no sucedía en el rodaje. Y llega el montaje, y el montaje de nuevo es una reescritura donde de algún modo hay algo que es difícil de explicar con otras palabras, y menos en el poco tiempo que nos queda, que es: hay cosas que se hacen carne y cosas que no. Hay escenas que filmamos y que por algún modo se arman y suceden, y otras escenas que no se arman y no suceden. ¿Qué es que se armen y qué es que sucedan? Eso es algo arbitrario e intuitivo, y en definitiva es una subjetividad, en este caso, del realizador. Pero de nuevo, el montaje para mí es un momento después del duelo inicial, cuando uno ve la película armada y se da cuenta que todo aquello que quiso hacer no lo logró, pero acepta ese duelo, y es un momento de una creatividad maravillosa, porque ahora las cosas no están en papel y no hay que transformarlas en otra cosa, sino ya son materia, y puedo jugar con estos elementos y construir nuevamente el lenguaje de una manera de nuevo azarosa. ¿Por qué esta escena a mí se me hizo carne o me conectó a mí con aquello que me llevó a escribirla, tanto así como para elegir que sea la primera escena de la película? La primera escena de la película originalmente era una escena donde Luisa estaba en su cuarto a oscuras, casi oscuras, durmiendo una siesta, y venía la madre a despertarla y a decirle: Luisa, vamos, salí, que afuera hay sol y no puedes estar acá. Y Luisa no sabía ni siquiera en qué mes estaba, qué mes del año estaba. Esa escena la filmamos 18 veces,
y no contento con el resultado, cuando terminé el rodaje la volví a filmar otras 14 veces. Y no la usé. Porque nunca se hizo carne, y cuando en el montaje vi esta escena, que era la número 11, dije, esta es la escena. Esta es la escena que yo siento me mete de lleno en la historia que quiero contar. Entonces, de nuevo, cuando llega el momento del montaje, me vuelvo a poner de algún modo en el lugar del espectador y decir, contame esto quiero no saberlo todo, quiero poder ir intuyendo, ¿cómo se dice aquí? ¿Intuyendo? Bien. Hablamos el mismo idioma. Qué maravilla. Intuyendo por dónde va la película y tratar de revelar lo mínimo indispensable para que, como espectador, yo me vaya agarrando de aquellas pequeñas señales que me van indicando qué es lo que aquí se está contando, qué es lo que aquí está en juego y básicamente qué es lo que le está pasando a mi protagonista. Si les da ganas, los espero el miércoles a ver La Luz Incidente. Si les da ganas más aún ahora, vamos a pasar en unos minutos aquí El Otro, que es esta película hecha en el 2008 con Julio Chávez, que tiene una actuación monumental realmente, y que yo hace 6 años no veo, y bueno, veremos. Les agradezco mucho de nuevo por acompañarme.